Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura. Hoy necesitaba esto, es tarde, son las 10 de la noche. Sí, 10 de la noche en punto. Pero dije, bueno, hoy antes de cerrar este día, quiero avanzar en la lectura. Y allá vamos. Vamos a arrancar con el capítulo 55, que son los principios de legalidad, culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. Su impacto en el proceso penal del conocimiento. Punto número 1 es el sentido de los principios políticos y garantías primarias. Así bueno, arrancamos con la lectura. Dice, el conjunto de requisitos de verificabilidad surge de la ampliación práctica de 4 principios políticos fundamentales, construidos a lo largo de la tortuosa historia de las relaciones entre los ciudadanos y el poder penal. Se convierten en garantías primarias cuando logramos precisar su contenido y generar mecanismos rápidos de protección de esos principios a través de las formas procesales. Pero el contenido preciso que van adquiriendo en su función de garantía no nos debe hacer olvidar el contenido político de ellos, ya que en las formas procesales es su función de garantía. Se encuentran en permanente desarrollo como respuesta a las nuevas y viejas manifestaciones del abuso del poder penal. No debemos nunca cristalizar el sentido de una garantía, salvo cuando con ellos queremos señalar el principio de progresividad. Es decir, la obligación de desarrollar el sentido positivo del sistema de garantías y en consecuencia señalar las limitaciones para todo retroceso. Estos 4 principios son el de legalidad, que ya sea que analizaremos en sentido estricto o en sentido amplio, cumple una función central. El de culpabilidad, principio que todavía no se encuentra consolidado en sus requerimientos fácticos. El de lesividad, base del derecho penal de conflicto que se debe resistir permanentes embates de las tradiciones infraccionales y el de proporcionalidad, el más moderno de los principios básicos que ya hemos analizado con relación al proceso composicional y ahora analizaremos en su función de seleccionar hechos verificables. Estos 4 principios son la base de toda la dimensión de requisitos de verificabilidad y en general son aceptados por la doctrina. 2. No desarrollaremos en esta obra todas las implicaciones del principio de legalidad, lo que ya hemos hecho en otro trabajo, de Binder del 2004, sino que destacaremos su función en tanto requisito de verificabilidad. En particular porque, si bien hoy ningún doctrinario o juez atrevería a negar su vigencia e importancia, como sí ocurrió hace no tantos años, existe una tendencia a considerarlo en su dimensión estrictamente normativa, es decir, como mandato de realzar modelos legales estrictos, con escasa referencia a su función con relación a la verdad del hecho. Pero aún es cuando se pretende utilizar un principio que se ha fundado límites y garantías como herramienta de política criminal. Por ejemplo, cuando se sostiene que su función es permitir o facilitar la prevención general. Por el contrario, destacaremos no solo su función limitadora, sino su función limitadora respecto a la base fáctica, que funda buena parte de su historia y desarrollo, como ya lo hemos analizado. Nunca se puede perder de vista su base histórica, porque lo que hoy nos parece un principio indiscutible no salió completo y terminado para siempre en la cabeza de Júpiter para proyectarse invariado e invariable sobre la historia. Lejos de ello, las vicisitudes del acontecer histórico lo fueron puliendo y dándole gradualmente el contenido y la forma con que nosotros lo recibimos. Cuando los preceptos jurídicos son muy directamente conectados con atributos o bienes fundamentales de la persona humana, esa experiencia histórica es casi siempre una acumulación de sufrimientos. Soler, 1956. Esa experiencia acumulada de abusos es la que lleva a que ya en los siglos XVIII aparecía el principio tal como hoy lo utilizamos. Si ya en la Carta Magna encontramos la preocupación de ponerle bases firmes al juzgamiento, será en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde se pondrán las bases modernas de la calificación legal previa del hecho, sumado a un uso solamente estricto y necesario de las penas. En esa formulación de la Revolución Francesa se conjugan las 2 dimensiones del mismo problema que luego se pierden en las formulaciones modernas. Volviendo a Belling, nos dice Soler, hace ya bastantes años, Belling señaló la diferencia que medía entre el requisito de la ley previa y de la tipicidad de cada delito.
Lo uno hace referencia a la necesidad de adecuación a un hecho, a una definición preexistente. Lo otro es una exigencia política referida a la definición misma. Una dimensión, la que nos interesa, se refiere a la calificación del hecho, la otra al principio de última ratio, con función de un modo muy diferente. Binder, 2011. Pero si tenemos clara distinción de estas dos dimensiones, cuyas violaciones se entrecruzan en muchas zonas grises, podemos circunscribir con precisión la función del principio de legalidad para fundar las garantías de verificabilidad. Es el hecho, y dentro de ese hecho, la acción, lo que debe ser predeterminado con toda precisión, antes del juicio que habilitará la imposición de una pena. Ferraioli distingue con claridad otras dos dimensiones dentro de la función de delimitación del hecho. Por una parte, se debe tratar de una ley, no como algo meramente formal, estructural, legaliforme, sino como función del Parlamento. Se confunde y debilita el sentido de este principio si se cree que el punto central es de carácter formal y no la fuente o el origen de esa autorización. El principio de legalidad forma parte de la reserva legislativa del Parlamento, que han sido el resultado de largas luchas políticas. Solo ese cuerpo político, dentro de la democracia, puede autorizar a los otros poderes a imponer una pena. Ni los miembros de la administración ni los jueces pueden calificar hechos como delitos. La actuación de ambos en esta materia está supeditada a la autorización previa del Parlamento y se puede ejercer solo en el estrecho margen de la autorización parlamentaria. No puede ser el resultado de la actividad legislativa excepcional del Ejecutivo, no puede formar parte siquiera de los decretos de necesidad de urgencia. Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3. Tercero. Y tampoco pueden ser el resultado de una iniciativa popular. Constitución Nacional, artículo 39. La otra dimensión que destaca Ferraioli constituye el carácter empírico o fáctico de las hipótesis legales. Esta dimensión empírica es la única que garantiza el verdadero sometimiento del juez a la ley, ya que ello funciona solo si las definiciones legislativas y las hipótesis de desviación vienen dotadas de referencias empíricas y fácticas precisas, estarán en realidad en condiciones de determinar su campo de aplicación de forma tendencialmente exclusiva y exhaustiva. En síntesis, la función política del principio de legalidad se constituye como una reserva de ley, en el sentido de que solo el Parlamento puede autorizar la aplicación del poder penal, un mandato a los jueces que solo pueden habilitar el poder penal dentro de los márgenes de las autorizaciones legislativas. Pero para que estas funciones sean complementarias y efectivas, es indispensable la construcción precisa y estricta de todos los supuestos fácticos que harán que finalmente una acción, realizada en el contexto de un hecho también definido de la misma manera, pueda ser merecedora de una pena. Del nullum crimen sine lege se deriva el concepto de hecho punible, es decir, el hecho previamente calificado por ley como merecedor de pena que funda el juicio previo de nuestra Constitución Nacional, que son las condiciones de verificación. 4. Pero si bien es cierto que, en sentido lato, podemos extraer todas las consecuencias empíricas del principio de legalidad, el desarrollo histórico demostró que este principio no alcanza para frenar la tendencia del mero castigo de situaciones o resultados. Mucho más aún cuando las tendencias de otras ramas de responsabilidad jurídica, como la civil o la administrativa, han derivado hacia formas de responsabilidad por la mera producción del resultado. Si bien en el siglo XIX se consolida la idea de que los supuestos fácticos y objetivo del hecho debían estar predeterminados por la ley, no ocurría lo mismo con los nexos subjetivos, con las relaciones que debían existir entre el sujeto humano y el daño causado. No ha sido fácil precisar esta garantía, ya que ella debía abrirse paso frente a dos concepciones de fuerte arraigo. Una, la solidaridad grupal, que es, quizás, una forma mucho más clara de referirse a la responsabilidad objetiva. La segunda, el castigo de las intenciones o de la mala voluntad. Núcleo de la noción de infracción, aun cuando se exija la expresión exterior. Ambas prácticas sociales se mantienen vigentes y las encontramos siempre rondeando y buscando de nuevo su lugar en el derecho penal. Responsabilidad de los padres,
formas laxas de participación, subjetivismo, peligrosidad encubierta, etc. Hoy podemos afirmar con claridad que no consideramos admisible la imposición de una pena por pertenencia a un grupo, extensión de la pena, ni se puede castigar la intención o la mala voluntad, sin que ella se haya causado un daño. La idea de responsabilidad personal, culpabilidad, injusto personal, etc., se construye en el espacio que proscribe una y otra. Pero para dotar el principio de responsabilidad de un concepto propio, de un contenido propio, y no de exclusión, el principio de culpabilidad indica la necesidad de determinar supuestos fácticos distintos a la objetividad de la acción, que vinculan a la persona con el daño causado. En este tema, donde se han construido innumerables zonas grises, por un lado existe una dimensión que determina los supuestos de hecho de la persona con su acción, atribuibilidad, causación, etc. Y por otra parte, define las condiciones fácticas de la voluntad, imputabilidad, intención, previsión. Es en esta dimensión donde el principio de culpabilidad funciona generando requisitos de verificabilidad. Por otra parte, se delimitan las razones válidas para generar responsabilidad. Es decir, cuando esos supuestos fácticos personales pueden ser valorados negativamente, esto es, reprochados o son merecedores de pena. Así como el principio de legalidad se califican supuestos fácticos externos por razones delimitadas, aquí ocurre lo mismo y la calificación de nexos subjetivos se realiza con base en razones normativas que califican esos nexos como merecedores de pena. 5. Existe un tercer principio fundamental que establece nuevos requisitos de verificabilidad. No se puede castigar una acción si ella no produce un daño a terceros. Este principio de necesaria lesividad no solo surge del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, sino que constituye el principio básico de toda responsabilidad jurídica, ya previsto en el artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el principio de no dañar a otro y en ese caso hacerlo, la obligación de reparar ese daño. Si pretendemos que la imposición de una pena se desenvuelva por fuera de este principio, nos hemos deslizado al modelo infraccional, que no forma parte de nuestro sistema general de responsabilidad civil y penal. Quienes no lo adviertan así sostienen, en definitiva, que el daño funda la responsabilidad civil y la desobediencia a la penal. Ello no es admisible en un derecho penal de base constitucional. Ya hemos explicado que existe un sistema general de compensaciones y que la respuesta penal se habilita cuando ya esa compensación no puede ser reparatoria, pero por ello no deja de tener fundamento en la lesividad prevista para todo este sistema de respuestas. La pena es la respuesta, no reparatoria, pero siempre compensatoria a un daño. Del principio de lesividad se deben extraer supuestos refutables y verificables. El resultado, en su sentido tradicional, cumple ambos requisitos, pero el concepto de riesgo o peligro que hoy se busca ponerlo impropiamente en el centro de responsabilidad, no es siempre el refutable, y menos aún cuando se acerca a la presunción peligro en abstracto, y otras tantas veces no es verificable con las limitaciones probatorias del proceso penal. Por eso deben descartar las fórmulas generales del riesgo y analizarlas con base en fenómenos criminales más precisos. De un modo u otro, del principio de lesividad debemos extraer supuestos fácticos precisos, no fórmulas generales. El acusador tiene las mismas cargas respecto a la prueba del daño causado como respecto a todos los otros elementos del hecho. Llama la atención la diferencia del desarrollo análisis del daño del sistema de responsabilidad civil, que es prácticamente ignorado en el ámbito penal, como si el daño, como fenómeno social, no fuera el mismo. Como hemos dicho, en nuestro sistema jurídico el sistema de responsabilidad es único en sus bases y a él pertenecen las respuestas civiles o penales. Pausa. El daño que debe comprobar el juicio penal siempre es algo más preciso aún que el daño resarcible, pero nunca algo distinto de él. Ya hemos analizado este tema al estudiar el régimen de reparación civil previsto en nuestra legislación penal. El otro día debatía un poco de esto, me hablaba unos chicos, que el profesor de Derecho Procesal Penal, el docente, decía
que no se vincula la responsabilidad civil con la penal, ¿no? Y que un proceso es independiente del otro. Es cierto esto, yo decía que es verdad, es cierto. Desde lo jurídico, si vamos ahí al organigrama del programa universitario, sí, es verdad, ¿no? Y así lo dice el Código Civil, si no me equivoco, cuál es el artículo ahora. Pero la verdad es que si tenemos la responsabilidad penal acreditada en un expediente, la posibilidad civil va a crecer mucho más. Eso va un poco de la mano en lo que es la práctica. Y es un poco lo que hablamos acá en este punto, ¿no? Que son distintos objetos, pero un poco la finalidad son similares. El efecto y la consecuencia va a ser distinta, obvio. 6. Y creo que es el último punto este. Finalmente, el principio de proporcionalidad es generador de supuestos fácticos que complementan... Vamos otra vez. 6. Finalmente, el principio de proporcionalidad es generador de supuestos fácticos que completan el concepto del hecho punible. Este principio, como hemos visto, no solo construye reglas de ponderación, sino que permite identificar características fácticas que fundarán esa ponderación. Si los ámbitos de valoración son ineludibles y necesarios dentro del litigio, ellos deben tener una base fáctica comprobable. El legislador ha habilitado ponderaciones de enorme importancia a la hora de imponer una pena. Las escalas penales, el juego de agravantes y atenuantes genéricas y específicas, etc. Pero ello no es un mero juego de valoraciones, sino la calificación de hechos precisos que irán conformando la aplicación proporcional de una pena. Si bien esta dimensión fue históricamente abandonada por el derecho penal, la aparición de las últimas décadas de reglas más precisas para el debate sobre la pena marca la tendencia a prestarle cada vez más atención a la construcción de los supuestos fácticos que llevan a una proporcionada individualización de la pena. Esto quiere decir que los presupuestos fácticos, que son las pruebas, van a ser el marco de esa escala penal, de esas atenuantes y esas agravantes, en la cual debe basarse el juez para poder sentenciar. Lo que está probado, y no hacer especulaciones o dejar a ese libre decisión, ¿no? Esa sana crítica, convicción, como si fuese ineludible el juez que no se equivoca. Bien. Esto cuando hablo me pierdo. Si bien esta dimensión fue histórica, hoy denominamos cesura del juicio a la organización formal o informal del litigio para permitir una mejor verificación de estos supuestos, que normalmente quedaban desdibujados en otros elementos del hecho o para permitir un litigio más preciso en aquellos mismos hechos que ahora deben ser valorados para graduar la sanción que se imponga. Estos 4 principios nos permiten construir las garantías básicas de la calificación de los hechos, pero cada uno de ellos, gracias al trabajo de la doctrina y la jurisprudencia, se ha visto fortalecido por la exigencia de garantías de segundo orden, es decir, orientadas a fortalecer cada uno de estos principios. Bueno, tenemos este primer punto, me dan ganas de seguir un poco, pero a ver. Sí, vamos a seguir, ese es el punto número 2. Desde los elementos del hecho. El gran avance que significó la adopción del principio de nullum crimen sine lege adquirió una mayor fortaleza con el desarrollo de la herramienta del tipo penal, ya sea en su sentido amplio o el restrictivo que se limita a circunscribir con mayor precisión y rigor los supuestos fácticos que fundamentan la ilicitud. Como señala Soler, ellos forman parte del reconocimiento general del valor de esa herramienta de garantía. No obstante, también conocemos hoy muchas formas que vuelven a relativizarlo como principio, y por ello el trabajo de precisión de la dogmática jurídica no ha concluido. Existieron momentos, no hace tanto tiempo, en que directamente se dejó de lado la determinación precisa del hecho, pero por ahora, esos recursos autoritarios no están tan cercanos. No obstante, existen muchas formas de evadir los rigores del principio de legalidad que conviven con la proclama formal de su vigencia. Según Soler, las formas modernas o las formas de afectación al principio de legalidad o las que nos enfrentamos y se han enfrentado al pensamiento penal tienen que ver con técnicas que permitan la apertura de la descripción de los hechos o directamente habilitando la aplicación analógica. Es por esas razones que la dogmática penal de la formulación de Belling a principios del siglo pasado han continuado su trabajo de predicción y han elaborado nuevas garantías que cumplen la función de predecir la calificación de los elementos del hecho,
Y de esa manera fortalecen el principio de legalidad y la garantía de tipicidad, en sentido lato, dándole un contorno más preciso, en cierto sentido aumentando el peso a la carga de los acusadores. 2. La primera de esas garantías de segundo orden, vimos en el punto anterior la de primer orden, de segundo orden, del tipo de sentido estricto. Fundamentalmente, ello significa la obligación de una definición precisa, estricta y rigurosa de la acción como núcleo del tipo. La acción o el marco de un derecho penal limitador y de esa manera impedir el ejercicio del poder penal que bajo argumento de prevención y utilidad social no reconozca los límites constitucionales del hecho. Bien. De allí que hablemos del principio de nullum crimen sine conducta. Del mismo modo, Ferrajoli señala que los delitos no pueden constituir en actitudes o estados de ánimos interiores, y ni siquiera genéricamente en hechos, sino que deben concretarse en acciones humanas, materiales, físicas, externas, es decir, empíricamente observables, describibles exactamente, en cuanto tales, por la ley penal. Este principio es reconocido sin mayores discusiones por la doctrina y la jurisprudencia penales, pero se debe destacar el énfasis que pone Ferrajoli en los elementos de observación empírica. La acción debe ser material, física o externa, y por lo tanto, la descripción de la acción debe permitir afirmar la existencia de un suceso externo, material, físico. La discusión sobre el concepto de acción que cumpliría mejor con esta función ha sido una parte importante de toda la literatura penal en los últimos 100 años. No es este el lugar para tomar partido en esos debates. Lo que interesa destacar es que debe tratar de una descripción de un suceso que ocurre en el mundo exterior. La sociología, la psicología, la ética, la llamada praxeología, la teoría política, la economía, la antropología, la filosofía, etc., se han ocupado del concepto de acción. Pretender que el derecho penal pueda construir un concepto propio de acción es, al menos, poco creíble. Ello no significa que exista consenso acerca del concepto de acción. Todo lo contrario, pero lo que nos interesa aquí es insistir en su exterioridad, en que no puede ser un mero estado o un proceso subjetivo. Esto lo sabemos y creo que no debería discutirse, todo ya está asegurado. Pero bueno, vemos hoy en normativas vigentes o en ciertas presunciones que se va un poco a lo general, ¿no? Por eso hay que ser tan cauto cuando aplicamos en las perspectivas y todo eso, de aplicarlo, pero a base también de hechos concretos, ¿no? Las complejidades de la adopción de un concepto de acción provienen, en gran medida, de la confusión de niveles. En el nivel de la filosofía del derecho penal, es decir, el análisis de los fundamentos de la punición y de las reglas de imputación admisibles en una república democrática, aparece una determinada discusión sobre el concepto de acción, similar a la discusión de la filosofía práctica en general o de la ética. En el plano del análisis político-criminal, que muchas veces debe articular lo preventivo con lo represivo, ahí es un tema también, ¿no? Es decir, muchas veces en las políticas criminales se abarcan situaciones que son como preventivas y que no llegan a hacer acciones que se exteriorizan. Y eso es grave cuando se aplica. Hola España, qué bueno, buenas noches. El concepto de acción, vamos a volver. Lo preventivo con lo represivo. El concepto de acción como aquello que se debe desbaratar, anular, etc. Tiene dimensiones sociales diferentes según los fenómenos criminales. Finalmente, cuando analizamos el problema desde el punto de vista del sistema de garantías, aparecen otras condicionantes, tales como lo que señalamos aquí, vinculados a la refutabilidad y a la verificación. Todos hechos que sean acusados por el acusador, mejor dicho, la defensa tiene que tener el derecho de poder refutarlos, de poder contradecirlos, defenderse. Si eso no está, hay autoridad, digamos, abuso de autoridad. Y debe ser, bueno, obviamente aplicar el recurso que funcione la justicia. Excelente, bueno, bien, que ya de España estén mirando, me la voy a creer un poquito ahora. Seguimos. Finalmente, cuando analizamos el problema desde el punto de vista del sistema de garantías, aparecen otras dos condiciones, tales como lo que señalamos aquí,
vinculados a la refutabilidad y verificabilidad. Perdón, ya lo había leído esto. El carácter fluctuante o el debate permanente sobre el concepto de acción proviene de la confusión de niveles y de saberes que se ocupan de ellos. Desde el punto de vista del sistema de garantías, la descripción del concepto de acción como núcleo o eje rector de la descripción legal debe acentuar su carácter externo, material y físico. Por lo tanto, visto el problema de los requisitos de verificabilidad, se debe acentuar todo aquello que permita la observación empírica de la acción. Pero como por elementos propios de esa regla de imputación admisibles en un Estado de Derecho, no podemos penar intenciones, por más que ellas fueran ahora o en un futuro observables con algún método, tampoco podrían construir una acción punible. Nuestra Constitución, según el artículo 19, nos permite darle base de constitucionalidad al concepto de exterioridad. Ella debe ser clave de la descripción legal en este punto. Ello implica también que las leyes penales no pueden inventar un concepto de acción, ni existe un concepto de acción jurídico penal. Lo que existe es una acción como un suceso o un proceso del mundo externo, de la realidad, que luego el derecho penal valorará como ilícita, típica con todas sus exigencias. Dado que ninguna de las distintas disciplinas sociales ha logrado estabilizar un concepto de acción, la dogmática penal debe desarrollar permanentemente aquel concepto de acción que permita cumplir mejor con la función reductora. De acá lo que venimos leyendo muchas veces, y que es la distinta entre el Ferraioli y lo que viene a traer Binder, es que esas acciones, esos hechos, tienen que estar verificados, y por eso estas reglas de verificabilidad, ¿no? Acreditados, evidenciados, y ahí va a ser merecedor de pena. Jiménez, buenas noches. 3. Pero nunca debemos olvidar que toda acción es Pero nunca debemos olvidar que toda acción es realizada por un autor. Es decir, que el vínculo entre el autor y la acción realizada implica también un supuesto fáctico. Normalmente esto se reescribe de manera negativa, es decir, se establecen los casos en los cuales ese vínculo desaparece, ya sea por la aplicación de fuerza irresistible o cuando es el producto de un accidente. Deben existir las características que hacen que esa acción sea algo propio de ese hombre, algo suyo, sin que sea importante si es manifestación de su personalidad, lo que sutilmente nos lleva a las formas larvadas de derecho penal de autor. Por otra parte, se debe tratar de un ser humano, en el derecho penal de las personas humanas, y cuando se establecen delitos que solo pueden ser cometidos por ciertas personas, deben ser precisas las características del autor. Estoy pensando en el derecho penal del animal, que ahí tiene que ver el sujeto pasivo, ahí es distinto, ¿no? Obviamente, que hablamos siempre del sujeto activo, el que comete la acción. Normalmente, la descripción fáctica de estos elementos del hecho no es tan complicada cuando se refiere al autor directo del delito, pero comienza a complicarse cuando se requiere generar responsabilidad en otros autores mediatos, por determinación o por dominio del hecho, ya sea de un modo directo o a través de estas organizaciones. No nos debemos confundir entre instrumentos de política criminal que busca extender el castigo hacia otros autores o partícipes con los instrumentos de garantías que buscarán siempre restringir el ámbito de la autoría y la participación y describir con precisión quién es el autor y quién es el partícipe para poder permitir la verificación de esos supuestos. 4. Un segundito. Por otra parte, toda acción se realiza en una determinada situación social. Esta situación social debe ser descrita con la misma precisión y rigurosidad que la que describimos la acción y el autor. Puede tratarse de determinados lugares que tienen características propias, poblado, despoblado, etc. O pueden tratarse de circunstancias temporales, tales como la noche, o situaciones especiales, como pudiera ser una emergencia o una epidemia, o situaciones especiales respecto a la víctima, que sea mujer o menor vulnerable, etc. Bien, con esto que estamos acá, ¿no? Obviamente que la interpretación, esto por ejemplo, el escalamiento, la nocturnidad, el sentido de género y demás deben estar preestablecidas. No que esas agravantes, tomar alguna agravante, interpretadas por el legislador, sin que esté previamente
escrito en la ley típica, ¿no? En la tipicidad, mejor dicho. La exigencia típica de descripción exhaustiva, precisa y rigurosa se refiere a todos los elementos del hecho que conforman la situación social, real, externa, en que la acción se realizó. Debemos insistir en algo básico. Ningún elemento que se encuentre inserto en la descripción legal puede dejar de tener un supuesto fáctico que califica. Si usamos la palabra arma, debe existir algo en el mundo exterior que responda a esa palabra. Antes bien, mejor dicho, previamente debe existir ese objeto en el mundo social para que luego la ley disponga que su uso es relevante. Las finalidades político-criminales pueden, en ciertos casos, tratar de ampliar el ámbito de referencia de esa palabra, es decir, de la denotación. Por ejemplo, que muchos más objetos del mundo sean referidos por la palabra arma, por un uso especial. Por otra parte, en el sistema de garantías, se impulsará que el mundo denotado por la palabra arma sea más estrecho, es decir, existan menos objetos que puedan ser mentados con esa palabra, dado que no puede ser arma para la ley penal lo que no es para el uso ordinario, salvo cuando se hace referencia a definiciones normativas. Importante esto, ¿no? Las discusiones sobre todas estas características, su carácter descriptivo o normativo, se resuelven siempre en una mayor o menor cantidad de casos que pueden ser habilitados para la imposición de una pena. Pero en todo caso, la referencia fáctica es insoslayable. Esto me hace acordar a nuestro abogado nivel IOS cuando hablaba del auto y el arma, ¿no? Pero está bien, porque muchas veces no podemos permitir que jurisprudencia que no esté alcanzada pueda alcanzar un agravante de un arma, por ejemplo. Todo tiene que estar siempre descrito por el tipo penal. Las agravantes, todo lo que está ahí. Es una garantía del hecho, ¿no? Que la podemos conocer como la garantía de tipicidad. Pero acá vamos a hablar de la forma que está viendo el maestro Binder. Seguimos. Punto 5. Todas estas consideraciones sobre la determinación fáctica de la acción, el autor y situación social donde la acción se realiza, se aplican por igual a los casos donde se pretende penar una omisión. Es cierto que la omisión como tal implica la reconstrucción de un deber concreto que vuelve obligatoria la acción mandada, sin lo cual la omisión carece de sentido. Pero la determinación de esa característica de autor y todos los demás elementos de la situación social que hacen nacer ese deber, o en el que el desarrollo de ese deber es exigible, debe ser precisa, como en los casos de delitos de comisión. Es decir, la situación típica que hace nacer la obligación de actuar tiene las mismas exigencias con respecto de la realización de acciones. El problema sobre si es admisible penar o no omisiones y con qué alcance es discusión propia de análisis político criminal o de la filosofía del derecho penal. La tendencia a pensar todas estas categorías como reglas de imputación o como herramientas de garantía ha hipertrofiado las llamadas discusiones sistemáticas, que, como veremos en el capítulo siguiente, mucho han tenido que ver con la estructura del proceso, antes que con palabras de imputación. Todo lo que funda la ilicitud está sometido a los mismos requerimientos de la descripción exhaustiva, rigurosa y estricta. He mandado una solicitud, pero bueno, no digo. Así que perfectamente se podría hablar de un tipo de ilícito, pero estos análisis tienden a desvincular o debilitar las relaciones entre las garantías primarias y secundarias, por lo que no les asignamos mayor importancia a la hora de fortalecer el funcionamiento del sistema de garantías como un todo. Discusiones acerca de si el resultado o la relación de causalidad pertenece al tipo penal o no, si ciertos supuestos fácticos del tipo subjetivo pertenecen a un plano analítico o a otro carecen de sentido. Finalmente, de análisis de su funcionalidad en la estructuración del litigio, ya que, independientemente del modo como organicemos nuestro análisis, igual deben cumplir con la descripción exhaustiva. En la medida de que todos los requisitos de verificabilidad tienen la misma característica, estas discusiones no aportan mucho a la calidad del litigio, que, como veremos, no se organiza del modo estratificado que utiliza la mayoría de la teoría del delito, que piensa en el razonamiento judicial, propio de la tradición inquisitorial.
antes que el uso de las categorías analíticas de las partes del litigio. Excelente. Bueno, hemos llegado, leemos el punto 1 y 2. Tenía ganas de hacerlo por estos días, dije un poco de lectura. Al principio arranqué un poco desordenado, así que pónganlo en pausa. Y después vamos a seguir con la necesidad de fortalecer el principio de culpabilidad. Como dije, tengo ganas que podamos terminar esta semana el libro. No lo prometo, así que vamos a ver qué podemos llegar. Así bueno, gracias por los mensajes de estos días y también por el espacio este. Bueno, buenas noches, adiós, eso es todo por hoy.